Vamos entonces a juntos tratar de ingresar en la conciencia de las sagradas instrucciones de los mensajeros divinos para encontrar realmente en estas palabras fortaleza para cada uno de los grupos de Rosarios Luz, para cada guerrero orante, para poder transitar estos tiempos tan necesitados de luz, de paz, de quietud, de silencio. Y como dice esa oración de San José, yo creo que eso resume todo el propósito de este encuentro. Mi verdadero tesoro se encuentra en el vacío del todo, porque tu espíritu bondadoso me colmará de bienes divinos. Que podamos realmente cada día más ser colmados de esos bienes divinos y aprender cómo llegar a eso, aprender a limitarnos y fortalecernos en los bienes divinos. Y para eso tenemos que hacer nuestro esfuerzo en descubrir ese silencio que nos une al mundo interior donde encontramos la fortaleza. Vamos a comenzar entonces con el estudio. Sacamos algunos trechos del mensaje de Cristo del 22 de octubre de 2021. Cristo nos dice: de mi corazón emito el silencio de Dios para el mundo, el silencio que habla sobre muchas cosas, el silencio de Dios que les trae muchas reflexiones a sus hijos. He aquí el silencio de Dios que viene a llamar a la humanidad hacia su quietud interior para abandonar los ruidos de este mundo, para escuchar en el silencio del corazón la palabra de Dios que emite el poder de su energía superior que todo lo transforma. He aquí el silencio de Dios a través del Hijo primogénito que hoy llega a este mundo una vez más, a rescatar a las almas perdidas, a retirar las cadenas de la opresión de muchos compañeros míos, que espiritualmente son prisioneros del mal. Pero yo les abro la puerta al silencio de Dios, porque es allí en donde se liberarán. Entonces siempre los mensajeros nos refuerzan sobre descubrir ese silencio, ¿no? La jerarquía nos llama la atención sobre el silencio, un tema que por lo visto siempre tenemos que volver a tratar para realmente se haga carne en nuestras vidas, dada la importancia fundamental que este silencio representa. Ya sabemos que hay varios tipos de silencio, ¿no? El silencio de los movimientos corporales, el silencio emocional, el silencio físico de la palabra, pero el más difícil de los silencios es el silencio de la mente. Siempre estamos con la mente ocupada en algo y cuando está quieta ella se pone inquieta, ¿no? Se pone nerviosa. Y a veces tenemos mucha dificultad y requiere mucho tiempo y dedicación y concentración para llegar a estados de quietud y de silencio mental. Todo lo podemos experimentar, a veces la dificultad, incluso durante la oración, a pesar de estar haciendo algo concentrado, la dificultad de llegar a aquietar la mente, a que no esté pensando en otras cosas en cuanto estamos orando. Cristo nos dice que es el silencio donde nos liberaremos, o sea, en el silencio vamos a encontrar esa libertad. Y podemos preguntarnos, ¿liberarnos de qué o de quién? De a poquito vamos a ir viendo de qué tenemos que ir liberándonos, ¿no? A veces de las tareas del día a día, de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, liberarnos de todo ese ruido, ¿no? Cristo habla de abandonar el ruido del mundo para ingresar en ese silencio. Y Cristo sigue diciendo, el mal no conoce el silencio, porque el silencio los llevará a la unidad interna, y en la unidad interna se fortalecerán para enfrentar la batalla de estos tiempos, para que tengan el coraje suficiente y la valentía suficiente a fin de hacer frente a esta realidad planetaria. Y esta es la frase que pusimos como tema del encuentro. Es muy importante comprender lo que Cristo nos habla, porque son llaves para atravesar esta batalla. El mal no conoce el silencio, porque el silencio los llevará a la unidad interna y en la unidad interna se fortalecerán para enfrentar la batalla de estos tiempos. Podemos preguntarnos, ¿qué es la unidad interna? ¿Cómo comprendemos o qué entendemos por unidad interna? Y unidad interna es unidad con qué exactamente. ¿Qué es lo que hay en la unidad interna que nos trae fortaleza? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿Qué es esa fortaleza?
Podemos preguntarnos también, ¿será que cuando nos sentimos debilitados, confusos, cansados o un poco perturbados en la dificultad del día a día, buscamos en el lugar correcto esa fortaleza? ¿Será que como guerreros orantes de la luz, cuando estamos en el pleno campo de batalla del día a día, atravesando las dificultades de la vida, tenemos totalmente claro dónde refugiarnos, dónde recurrir para recuperar nuestras fuerzas y seguir adelante con la batalla? Todas reflexiones que podamos de alguna forma responderlas con este estudio. Y ahí viene la pregunta en relación a ese tema. Si en cada una de mis oraciones yo consigo realmente sumergirme en el silencio y unirme a los misterios de mi mundo interior. Reflexionar qué cosas me lo impiden y cuáles lo favorecen. Cristo también nos dice, sigue diciendo, el silencio de Dios es inmutable, inmutable, algo que no cambia, es algo eterno, algo diferente a lo que vivimos en el día a día, ¿no? Todas las percepciones de nuestra mente, del día a día, de las cosas, todas esas cosas cambian con el tiempo. Está sujeta a la ley de los ciclos, mueren, renacen, pero no, en el silencio de Dios es inmutable, es algo perenne, algo para siempre. A través del corazón de su amadísimo Hijo, Él le trae al mundo un mensaje de paz, pero también un mensaje de reflexión para que la mayoría de sus criaturas no pierda el sentido del divino propósito y perciba que este planeta está agonizando por la humanidad, por todo lo que le hace la humanidad día a día. El silencio de Dios, a través de mi corazón misericordioso, viene a anunciarles por última vez que se arrepientan de corazón, que hagan penitencia, que ya no transgredan las leyes de la naturaleza, porque ningún ser sobre la superficie de este planeta las conoce. A través de mi corazón, el silencio de Dios le habla a cada mundo interno, porque el tiempo más culminante está llegando. La pandemia y la situación climática de este planeta son el preámbulo del fin de los tiempos, la última parte del Armagedón. Estamos en plena batalla, entonces tenemos que realmente activar esas herramientas bien precisas, afilar bien las espadas. Yo vengo en este momento como la gran amnistía espiritual para sus vidas y amplío aún más mi oferta en este universo y en esta creación para que no solo los misterios de mi pasión los ayuden, sino que los méritos de mi ascensión y de mi gobierno espiritual justifiquen ante el universo y la ley todos sus errores. Porque el ser humano no solo es un ser de errores, eso es una ilusión. Interesante eso. El ser humano no solo es un ser de errores, eso es una ilusión. El ser humano no conoce su universo interior porque lo desmiente completamente. Y aquí nos vamos a detener para reflexionar un poco. Preguntémonos y reflexionemos de cuán condicionados estamos por aquello que creemos e interpretamos de los demás, de lo que pensamos o interpretamos de nosotros mismos, de todo lo que percibimos. Generalmente a eso, a todo lo que nosotros interpretamos con nuestra mente, se le llama ilusión. No es una realidad definitiva. Tal vez a eso Cristo le está llamando que eso es una ilusión. Cuando nosotros creemos que somos una bolsa de pecados, no es tan así. Si bien puede ser real, pero existe otra verdad. Porque es nuestra mente que hace y crea todas esas interpretaciones y las considera como reales, pero no lo son. Son ilusión por el simple hecho de que en esencia y en definitiva nosotros no somos esa mente. Entonces podemos ver cuán identificados estamos con lo que nuestra mente dice o interpreta. Y vamos a ver que ahí estamos muy identificados a veces con algo que es transitorio, que no es real, que no es definitivo, no es inmutable. Si bien podemos tener el peso de las heridas y cicatrices de nuestros errores y desvíos adquiridos en nuestra evolución, estos pesos, estas huellas, no tienen fuerza y potestad cuando entramos en contacto en nuestro mundo interior con la verdad y la presencia de Dios, que es puro amor, compasión, misericordia, perdón, liberación, cura y vida nueva.
y que esa presencia de Dios está gratis en el silencio de nuestro mundo interior. Pero yo creo que la pregunta que siempre nos va a venir es cómo entrar realmente en ese silencio. Vamos a ver si más adelante podemos encontrar herramientas prácticas, bien concretas, que nos ayuden realmente a ingresar en ese silencio. Cristo dice que el ser humano no conoce su universo interior porque lo desmiente completamente, o sea, lo niega. Y entonces podemos preguntarnos también cuándo a veces nosotros negamos nuestro mundo interior, negamos lo que somos en esencia. Podemos hacernos esa pregunta y ver si realmente tenemos como prioridad el contacto con nuestro mundo interior. Podemos recordar las palabras que nos decía Cristo en otro mensaje que estudiamos el encuentro pasado. Cristo decía, están despertando a lo que existe en verdad dentro de ustedes y que tiene un gran valor para mi Padre Celestial, lo que está dentro de nosotros. A través de ese misterio que se encuentra en cada ser humano y que debe despertar, mi Padre conseguirá reconstruir a la tierra y a su humanidad. Ahí nos preguntábamos, ¿no? ¿Quién soy yo? Para realmente descubrir lo que somos en nuestro universo interior, porque es eso lo que va a permitir la reconstrucción de la humanidad, que es un misterio, que tenemos que ir recondicionando, reconfigurando nuestras prioridades para realmente comulgar con ese misterio, encontrar ese silencio y la fortaleza para realmente ayudar en esa reconstrucción de la tierra y de la humanidad. Por eso nos preguntábamos, ¿quién soy yo para siempre estar buscando lo verdad que somos en nuestro interior? Cristo sigue. El universo interior es algo que Dios les entregó con mucho amor. Ese universo interior es el templo de Dios, es su sagrado tabernáculo, en donde la Santísima Trinidad puede estar presente en sus vidas. Pero parece que todo lo que les damos no es suficiente. Y sé que esto no le corresponde a la mayoría, pero sí le corresponde a toda la humanidad. Por esa razón, a través de los tiempos y de todas las generaciones, hubo grandes santos y conciencias entregadas a mí, que no solo justificaron sus propios pecados, sino los pecados del mundo. Interesante que la divinidad nos diga, parece que todo lo que les damos no es suficiente. Todos tenemos de alguna forma responsabilidad en eso, ¿no? Porque la humanidad estamos muy acostumbrados a recibir desde dentro y para afuera, a consumir, y así como estamos en esa sociedad de consumo que consume indiscriminadamente, agotando los recursos naturales. Es un símbolo de nuestra humanidad, de nuestro ego, que está muy volcado hacia afuera, cuando en verdad todo lo que realmente necesitamos, o la mayoría, lo esencial, está adentro, en el silencio, en el contacto con el Dios vivo. Teniendo eso bien conectado, bien vivido, las necesidades externas van a ir mermando, van a ir disminuyendo. Tendremos medios problemas emocionales, mentales, porque tendremos el alimento verdadero, esencial, en la fortaleza del contacto con el Dios vivo dentro de nosotros. Cristo sigue. ¿Qué más se ofrecerá a mi corazón y al corazón de Dios para ser víctima del amor del universo? Esto no es nada poético ni místico. Esto es un paso de la conciencia de quien se arriesga a vivir en Cristo y por Cristo, de quien a pesar de sus miserias, errores y pecados, se vuelve a levantar todos los días para comenzar de nuevo. Esa es la conciencia que se cristifica por mí, por el otro, sino también viviendo por el otro, sirviendo por el otro, como entregándose por los reinos de la naturaleza, porque no solo el ser humano necesita de amor, los reinos de la naturaleza también necesitan de amor y de redención. Y podríamos pensar que para poder llevar adelante esa aspiración de Cristo, de que nuestras conciencias se cristifiquen, tenemos que saber bien dónde encontrar esa fuerza, esa vitalidad y el sustento para llevar adelante esa misión. Y ahí repetimos lo que dijimos al principio, el silencio los llevará a la unidad interna. Y en la unidad interna se fortalecerán para enfrentar la batalla de estos tiempos. Para enfrentar una batalla hay que saber, hay que conocer el adversario, hay que conocer el enemigo.
Y si sabemos que el enemigo, el adversario, no conoce el silencio, nosotros tenemos que tener como prioridad comulgar de un silencio verdadero, que nos una a nuestro mundo interior y encontremos esa fortaleza para cristificar la conciencia, para no ser tan empujados y golpeados por el adversario. Podríamos preguntarnos cómo Cristo enfrentó, ¿no?, su pasada por la tierra, su santa pasión, porque Él tenía esa unión perfecta con Dios, ese silencio en su conciencia que le daba la fortaleza para hacer los milagros, las conversiones, para llevar la cruz. Esa unión, esa unidad con Dios en nuestro interior tiene que ser algo vivo, palpable, para que realmente nos sustente. No puede ser solo una creencia. Ah, sí, yo creo en Dios. Tiene que ser una vivencia, una experiencia. Los tiempos actuales de Armagedón, de batalla, ¿no?, ya exigen de nosotros una oración diferente, cada vez más madura, que cada oración sea nueva, que cada oración sea realmente una vivencia de la cual salgamos más fortalecidos. Si a veces no sentimos esa presencia de Dios que nos transforma, que nos fortalece y vitaliza, tenemos que reflexionar, ¿qué estoy dejando de hacer o qué debería hacer para dar un paso mundial que hoy se le presenta al silencio de Dios? Yo los invito a reflexionar sobre todas estas enseñanzas, porque mis palabras se están acabando y el universo se un retorno desconocido para el hombre de superficie, porque solo Dios sabe cómo yo retornaré, y mi Madre Celestial, que es su madre desde el momento de la cruz, es la guardiana de mi retorno a la humanidad. Ella es la celadora de los secretos de mi corazón. Por eso mi madre, que es su madre, siempre les pide que oren para que mis secretos, que son mis profecías, no se cumplan, sino que se cumplan solamente las grandes promesas de mi corazón para cada uno de ustedes, para cada uno de sus hermanos. Ofrezcan de forma resignada cada momento de oración y permitan que yo coloque los frutos de la oración del corazón donde sea más necesario y para quien más los necesiten. Y esto puede ser una gran llave para los grupos de oración. ¿Por qué? Porque muchos preguntan, pero Fray, ¿cómo podemos hacer para tener más miembros de oración, más personas que se adhieran? No es algo que nosotros tenemos que controlar con la mente. Nosotros hacemos nuestra parte de vaciarnos cada vez más y que el propio Espíritu, la presencia de Dios, vaya conduciendo nuestras vidas. Por eso Cristo nos enseña a orar de una forma resignada. ¿Y qué es resignación? El resignado es un individuo que acepta pacíficamente algo, sin se oponer, sin se quejar o demostrar cualquier tipo de resistencia a determinada situación impuesta. Exige un vacío, una renuncia, ¿no? Esa oración incondicional, sin esperar recompensas, porque va a ser Dios que va a usar nuestra oferta y colocarla allá en los refugiados, en las catástrofes naturales, en las situaciones realmente que necesitan de la presencia de la gracia para ser equilibradas, ¿no? Entonces, ese es un entrenamiento importante de una oración incondicional, resignada, despojado de sí. Y Cristo sigue. Pero como sé que ustedes reconocen la situación planetaria y todas las agresiones que está viviendo el mundo, yo les invito a renovar la fe y sobre todo su confianza en mí. Les pido que no hagan lo mismo que hicieron los apóstoles, que por falta de fe y de confianza, mi enemigo los cercó. El miedo los abrazó y dudaron de Cristo, dejándolo solo y colgado en la cruz. O sea, que Cristo nos dice eso porque nosotros, cada uno de nosotros, corremos el riesgo de caer en la tentación, de caer en la prueba, de quedarnos dormidos, por ejemplo, en el huerto Getsemaní, de estar muertos de miedos y no acompañar a Cristo hasta la cruz. Entonces preguntémonos, ¿en qué punto está nuestra oración, nuestra fortaleza espiritual? ¿Vamos a acompañar a Cristo hasta el final? La unión interior con nuestro mundo interior
Sean como las santas mujeres que trascendieron todas las situaciones de dificultades. Sean la tierra, que no dudaron nunca, que no tuvieron miedo de estar cerca del Señor y curarlo con sus besos de amor. Sé que cada uno de ustedes, pero también sus familias, seres queridos, amigos, compañeros, naciones, enfrentan el fin de estos tiempos. Un tiempo muy desconocido para todos, un tiempo que muchos no saben ni cómo atravesarlo. Pero no teman, porque la victoria de mi reino se aproxima, y la nueva tierra nacerá en los corazones que creyeron en mí. A todos los que me escuchan, que sepan que conozco sus intenciones, sus pedidos y hasta sus ruegos. Sean pacientes y perseverantes. Mi sacerdocio espiritual los bendice e ilumina sus pasos para que puedan atravesar las tinieblas de estos tiempos con la confianza absoluta de que yo estoy retornando. Por eso necesito vivir en sus corazones. Necesito estar presente en muchos corazones más, así como estuve en el corazón de mis apóstoles y de las santas mujeres. Si cada uno de nosotros, en nuestros grupos de oración, vamos dando pasos en esa presencia de Cristo vivo en nuestros corazones, automáticamente se va a crear un magnetismo en el cual Dios va a poder ir despertando otras almas y sin hablar mucho, sin esfuerzos mentales, naturalmente los grupos se van a ir fortaleciendo, van a llegar nuevas personas. Siempre tenemos que estar atentos en ese silencio a los designios del Señor. Hoy les vuelvo a dar el mandamiento que les di a mis apóstoles y a las santas mujeres. Perdónense y reconcíliense. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado y hoy los amo. Porque en el amor del Todopoderoso todo lo superarán. Pero cuando salgan de ese amor, demorarán mucho para poder resolverlo. Sean pacientes en el amor y todo se curará. El Hijo del Padre ahora se recoge en el silencio de Dios para que muchos más puedan entrar en el silencio del Padre. Vamos a seguir porque no pude sacar del estudio un mensaje de San José maravilloso, que él incluso dice que es la síntesis de todo lo que él ha dicho. Entonces imagínense, prestemos mucha atención, que nos da llaves para el mismo tema, para encontrar en ese silencio, para ingresar en ese silencio. San José nos dice el 16 de julio de 2020: siempre que clamen por paz, yo allí estaré. Mi corazón está atento a cada súplica, a cada clamor, a cada corazón sincero que enciende la luz de su esencia, aún en los abismos más profundos de la conciencia planetaria. Cuando oran de corazón, sus voces son como melodías que resuenan entre las dimensiones y que llegan a los altares celestiales, conmoviendo el corazón de Dios, y que responde a la súplica de sus hijos con piedad, cura y misericordia, con la verdad que los despierta del sueño del mundo y los hace retornar a su corazón. Cada vez que oremos podemos traer esa imagen. Las oraciones llegan allá a los altares celestiales que conmueven el corazón de Dios. Tengamos eso clarísimo en la conciencia. Mismo que no sintamos nada, que nos sintamos peor, no importa. Cualquier oración es escuchada por Dios. Siempre que oren, recuerden hacerlo de verdad, con atención en cada palabra, con vida en todo lo que pronuncien, canten y oferten, porque el milagro de la oración es aún un misterio para el corazón humano. María no se cansa nunca de repetir: hijos queridos, oren de corazón, oren de corazón. ¿Por qué repite lo mismo desde hace años? Porque todavía hay algo en la conciencia que no da un paso a descubrir esa oración viva, esa oración que nos transforma, que nos fortalece, una oración que nos sumerge al misterio interior. San José dice: pero hoy les digo, hijos, que es este misterio, guardado en sus corazones, el que revela el verdadero potencial de los seres humanos. Entonces, cada vez que oramos de corazón, tenemos la posibilidad
y también la urgente necesidad a estas alturas de abrazar ese misterio, de encuentro, tirarnos de cabeza en ese misterio, saltar en el abismo de lo desconocido en nuestro propio mundo interior y descubrir ese verdadero potencial que somos. Mientras más nos sumergimos en ese misterio, más nos conocemos. Es cuando oran con sinceridad, venciendo toda vergüenza, temor y condición humana, que pueden experimentar lo que son y descubrir sus potencialidades más puras y espirituales. Aquí hay otra pista. Aquí San José nos dice una pista importante. Nos habla de vencer. O sea, si hay que vencer algo, es porque de por medio hay una batalla. ¿Dónde? En nuestro mundo interior. Nos habla de vencer la vergüenza, el temor, la condición humana. O sea que naturalmente, durante la oración, emergen en la conciencia y se hacen más evidentes una infinidad infinita de pensamientos, sentimientos, recuerdos, sensaciones y energías que aparecen, ¿no? Emergen, uno no sabe de dónde, pero aparecen, ¿no? Se hacen presentes, se hacen más evidentes, como grandes obstáculos que bloquean ese contacto y unión con nuestro mundo interior. Por lo tanto, necesariamente se vive una lucha interna que debemos vencer con nuestro esfuerzo, determinación, con voluntad. Pero las llaves, sobre todo el secreto, no lo vamos a vencer, esa lucha, ¿no?, interna con la voluntad propia, con la mente. Va a ser amando lo desconocido. Cristo siempre dice que los que siguen su propósito son aquellos que aman lo desconocido, que somos nosotros mismos también. Nosotros somos desconocidos para nosotros mismos. Y cuando amamos lo desconocido, hacemos esa lucha inicial para vencer una cierta barrera durante la oración, hacemos ese esfuerzo para soltar e ingresar en ese misterio de lo desconocido. San José sigue y nos va a seguir dando otras llaves. No les hablo de la vida universal, no les hablo sobre realidades materiales, sino de sus esencias, de aquello que los hace semejantes a Dios y que muchos piensan conocer, sentir y vivir bajo su guía, y no es de esa forma. Cuanto más oren, más podrán ir ascendiendo a ese espacio profundo de la conciencia. Cuando dejen de lado los temores y todo lo que piensan de sí mismos, cuando se colocan en la presencia de Dios y solo de Él, para entrar en un diálogo profundo con el Creador, es entonces que pueden comenzar a conocerse a sí mismos. Entonces San José nos recuerda esa íntima relación y unión, ¿no?, esa unión filial que hay entre Dios y lo que realmente somos, ¿no?, nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia. Y que cuando comulgamos con esa verdad, recién ahí comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Es un gran misterio que tenemos que tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Escuchamos esas palabras, esas revelaciones de los mensajeros divinos, y cuando vamos a orar, bueno, yo quiero vivir eso, no seguir una cosa automática, tiene que ser una oración que vaya madurando, sea diferente. Vamos a leer un trecho de una palabra de Juan Pablo II que nos habla un poco de lo mismo. Juan Pablo II tiene una frase que dice así: Dios es el origen y el fin supremo del hombre. Dios es el origen y el fin supremo del hombre. Y este lleva consigo un germen divino. O sea, el hombre lleva dentro de sí un germen divino, que nosotros podríamos llamarle la esencia, ¿no?, o el Cristo interior. Por eso es la realidad de Dios que desenmaraña, ¿no?, descubre e ilumina el misterio del hombre. O sea, que lo que somos realmente, ese misterio del hombre, se descubre a través de la realidad de Dios en nosotros. Y San José sigue: el autoconocimiento comienza con la confesión. Eso es interesante, la confesión. Cuando se permiten ser transparentes, sin capas, sin velos,
y se permite no solo exponerse ante Dios, sino también que Dios sea quien los toque con sus manos y les muestre a aquellos de ustedes mismos que aún desconocen. O sea, podemos pensar que cada vez que vamos a orar nos vamos a confesar de alguna manera. Pero entrar en esa actitud de confesión, de vivir el sacramento de la reconciliación, del arrepentimiento, o sea, soltar todo lo que somos, que creemos de nosotros mismos, que somos pecadores, imperfectos, no importa, en ese momento largo, liberando, eso va trayendo silencio, quietud, nos va llevando a nuestro mundo interior. Entonces, cada vez que vamos a orar, recordemos, voy a tratar de vivir una confesión. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque, presten atención a lo que dice San José aquí, porque de los últimos años, esta es la síntesis de todo lo que tengo que decirles. Esto lo dice San José, no lo digo yo. Importante. Oren de verdad, en confesión, delante de Dios, deshaciéndose de todo lo que creen de sí mismos. Pierdan el miedo y la vergüenza de no ser lo que construyeron durante tanto tiempo en la tierra y más allá de ella, y dejen que la mano de Dios limpie y les muestre algo maravilloso sobre sí mismos. No son sino una esencia pura, divina, parte del Creador, capaz de recrear y renovar toda su creación. O sea que tenemos que, cada vez que oramos, saltar al vacío, despojarnos de todo lo que nos creemos de nosotros mismos, de lo que se le llama el ego, ¿no? La personalidad. Entregar, soltar. No tener miedo de soltar, para ingresar en ese vacío y descubrir todo lo que somos en esencia. San José sigue. Cada vez que oren, que sea de verdad. Y poco a poco sus vidas serán una constante confesión, en la cual ya no necesitarán estar solos para ser transparentes, sino que se entrarán en la presencia de Dios en todo momento, y todo cuanto hagan será verdadero. En todo se expresará su esencia. Y uno dice, chuta, con lo que ya me cuesta sentarme a orar, luchar conmigo mismo para entrar en un poco de silencio mental y me pide que esté todo el tiempo en estado de confesión, de unión con Dios, pero bueno, si San José lo dice, es porque es posible. Y eso es posible cuando damos los pasos iniciales de que por lo menos cuando nos sentamos a orar en grupo, individual, realmente nos alimentemos y nos fortalezcamos de la presencia de Dios vivo, no una cosa teórica, una cosa vivida. Y vamos a sentir tanto afecto y alegría al comulgar del Dios vivo, que naturalmente vamos a poder llevar ese momento verdadero de oración a nuestro día a día. Naturalmente vamos a ver que eso es prioritario en nuestras vidas, porque va a ser ese contacto constante con la presencia de Dios que nos va a poder orientar en las cosas del día a día, las cosas prácticas, y nos va a mantener en nuestro alineamiento. Entonces es posible vivir en ese estado de confesión que dice San José todo el tiempo, o sea, de despojamiento, de estar totalmente, renunciar a sí mismo para estar en las manos de Dios. En este día de renovación y de gracias, vengo a decirles algo que ya creen saber, pero que en verdad aún necesitan arriesgarse a descubrir. Entonces, como siempre decimos, este camino es para los arriesgados, para los valientes. Amar lo desconocido es para realmente un guerrero que lucha en el mundo interior contra sus pasiones, contra sus condicionamientos, sus registros, ¿no? Voy a repetir, en este día de renovación y de gracia vengo a decirles algo que ya creen saber, pero que en verdad aún necesitan arriesgarse y descubrir. O sea, ahora es vivirlo, basta de teoría. Oren y siguen orando hasta ser nada y encontrar todo. Hasta ser nada y encontrar todo. Hasta que los misterios dejen de ser misterios. Entonces, si realmente queremos descubrir quiénes somos, no nos queda otra
que ser valiente, arriesgarnos, saltar al abismo de lo desconocido, al abismo de los misterios. Entonces, retomamos la frase, ¿no?, del estudio para este encuentro: el mal no conoce el silencio, porque el silencio los llevará a la unidad interna, y en la unidad interna se fortalecerán para enfrentar la batalla de estos tiempos, para que tengan el coraje suficiente, la valentía suficiente a fin de hacer frente a esta realidad planetaria. Entonces, un buen soldado, un buen guerrero es aquel que sabe qué hacer. Entonces, aquí San José y Cristo nos dicen, nos dan esas llaves de realmente vivir ese silencio, comulgar con el misterio. Dejamos esas reflexiones entonces como tarea para la casa, ¿no? ¿Consigo realmente sumergirme en el silencio, unirme a los misterios de mi mundo interior? Y sería bueno que podamos hacer esa reflexión de conciencia. ¿Qué cosas me lo impiden? Por ejemplo, me voy a sentar a orar, pero dejo un montón de cosas pendientes que requieren mi atención. Eso obviamente va a ser un obstáculo que va a impedir un aquietamiento de los cuerpos. A no ser que yo tenga ya un súper entrenamiento de santo, ¿no?, de poder hacer todo con un estado de conciencia unida a Dios. La mayoría no estamos en ese punto. Pero tenemos que hacer esos cambios en la conciencia, porque si no, no vamos a encontrar esa fuerza que se encuentra en la unión con nuestro mundo interior, en el vacío, en el silencio, en el misterio. Y por último, vamos a repetir algo que hemos repetido anteriormente, que me parece que es una frase que también nos da una pista. Porque siempre la dificultad es la lucha con el silencio, ¿no? La mente que no se aquieta. Esa es la gran dificultad de la mente. Y dice así: de la entrega, y la entrega emerge de la fe. Entonces, yo no puedo tener silencio, quietud mental, si yo no suelto, largo, entrego, renuncio, abnegación, eh, todos esos verbos, ¿no? Eso tiene que estar muy claro. Estoy sentado en silencio, estoy sentado para orar. Bueno, ay, no consigo quedar. Bueno, entrega, entrega, entrega. Viene un pensamiento, viene una tendencia, una emoción, suelta, suelta. No le des alimento. Pero, ¿de dónde me viene la fuerza para hacer el acto de la entrega? ¿No? Para poder tener silencio necesito entregar. Pero si no consigo entregar, mi ego se pone medio furioso, ¿no? El orgullo. Ahí está la fe. ¿La fe en qué? La fe en Dios. Misterio, ¿no? Una oración verdadera va a ser un acto de fe. Y siempre que tengamos una dificultad en las relaciones, para encontrar un silencio y que la mente no empiece muy agitada, bueno, va a haber que entregar. Para entrar en ese silencio, entrego, entrego. ¿Y quién me da esa fuerza de la entrega? Es la fe en lo desconocido, en Dios. Así que bueno, dejamos hasta por acá. La idea es que todas estas reflexiones nos ayuden como grupos de oración, a nivel grupal, individual, a llevar a la práctica lo que ya sabemos. Estamos en tiempos de realmente vivir a Dios y no creer tanto como algo mental, ¿no? Sino que más allá de la creencia, sino que la vivencia de Dios, primero en nuestra oración, en el día a día, vamos ampliando esa vivencia de Dios en la medida que nos sintamos más fuertes.